tardes, hermanos. Con mucho cariño les saludamos sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe aquí en nuestro programa Teotocos. Y queremos primeramente empezar con una oración dándole gracias al Señor. Como dice el Salmo 107, porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los que el Señor rescató, que rescató de manos del adversario, que reunió de todos los países del oriente y poniente, del norte y del sur. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Dio de beber a la garganta seca y a los hambrientos los colmó de bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y queremos darte gracias en este domingo, Padre dulcísimo, por tu amor, por tu ternura, porque como dice este salmo, tú das de comer y das de beber al hambriento. En este día que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te damos gracias por eso, porque tú provees de alimento espiritual para nuestro camino, hasta que lleguemos a tu casa, Padre. Y queremos alabarte y bendecirte por todas las obras que has permitido en esta semana en nuestra vida, por lo bueno y también por lo triste, también por lo doloroso, que son experiencias que tú permites en nuestra vida para que nos acordemos de ti, para que lleguemos hacia ti, para purificarnos, para santificarnos, y porque allí mismo, en eso que nosotros miramos malo, miramos tu grande amor y tu bondad de Padre que no nos dejas. Queremos alabarte y bendecirte por tu Hijo Jesús y también por esta Madre maravillosa que tú nos has dado, y pues queremos ofrecerle a la Virgen este canto, como un canto de amor y de agradecimiento por ser esta madre que no se cansa de cuidarnos, de protegernos, de interceder por nosotros y de llevarnos a tu casa. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Queremos darte gracias, Madre, y consagrarte este programa y consagrarte a todas las personas que nos escuchan. Te pedimos que recibas la oración, todas las peticiones de todos tus hijos que escuchan este programa que está dedicado a ti, Madre Santísima, y que bendigas por tu amor a todos los enfermos, a todos los que están en casa, a aquellos que no pueden salir porque están cuidando a otra persona. Bendícelos, Madre Santísima. Recibe la oración de todas las mamás que sufren por sus hijos, por aquellos que están alejados, para que por tu intercesión regresen al camino del Señor. Todo te lo pedimos, Madre, por tu mismo amor, Hijo Jesús. Y pues, hermanos, en esta tarde vamos a hablar sobre la virginidad de la Santísima Virgen María. Y nosotros podemos leer en la Sagrada Escritura cuando el ángel llega con la Santísima Virgen María y él le dice una palabra: el Señor está contigo. Y algunos pues traducen el Señor es contigo como nosotros decimos cuando rezamos el Ave María. Pero lo admirable es que la expresión no es usada cuando Dios da a un profeta a una misión, o a uno de los jueces le hace la promesa de que Dios estará con él, pero no le dice está contigo. Por ejemplo, cuando Judith descubre su hazaña al pueblo que acaba de cortarle la cabeza al general Holofernes, ella dice, pues grita, abran las puertas, Dios
nuestro Señor está con nosotros, demostrándonos su fuerza en Israel. Y cuando el juez Gedeón fue elegido por Dios para salvar a su pueblo, tenía temor y dijo Gedeón al Señor: por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el último de la familia de mi padre. Respondió el Señor: yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como si fuera un hombre solo. Así es que la Santísima Virgen María pues se conturbó también por estas palabras, como era natural. Para ella, que era una mujer tan sencilla, tan humilde, le parecía demasiado lo que el ángel le había dicho. Y ella lo reflexionaba y ella se preguntaba en su corazón qué significaría ese saludo. Ella siente el misterio sobrecogedor que rebasa la capacidad de las criaturas, incluso para la Santísima Virgen, dotada por Dios de innumerables dones. El ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esta expresión, has hallado gracia, no se refiere a la gracia santificante, ni a que fue concebida en gracia, sino que ha sido elegida por Dios. Es una expresión que se usa frecuentemente en la Biblia para expresar que Dios nos escucha o que adquirimos una actitud de buena voluntad, un favor ante Dios o ante una persona, que somos agraciados, que somos bellos, que le agradamos a esa persona. Eso significa, ¿verdad? Así es que también cuando el rey Saúl le mandó un recado a Jesé, el padre de David, le dice: te ruego que tu hijo David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. Y ustedes recuerdan que el rey Saúl, pues que tenía muchas perturbaciones y que no se calmaba con nada, y como el rey David pues tocaba la flauta, él lo llevaron para que por medio del canto, de la música, se le calmara al rey Saúl el espíritu. Así dice la palabra de Dios. Y después, cuando David halla gracia a los ojos del rey Saúl. Así es que también el ángel le sigue diciendo a la Virgen: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pues el ser llamado tiene un significado muy específico en la Sagrada Escritura, pues los nombres corresponden al ser. Y el Señor, cuando va a dar una misión, le cambia el nombre. Por ejemplo, a Simón Jesús le dice: te llamarás Pedro, Kefas, que quiere decir piedra, o sea, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? También como Saulo, también el Señor le cambia el nombre por Pablo. A Jacob le cambia el nombre por Israel. A Sara le cambia el nombre por Sarai. Y así, ¿verdad? Abraham por Abraham. Porque en el nombre va el ser. Y el ángel pues le sigue diciendo a la Virgen: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Estas palabras del ángel debieron haber sonado como algo maravilloso a los oídos de la Virgen María, porque como todo piadoso israelita, ella esperaba la venida del Mesías. Y aunque ella pues no tuviera una ilustración muy extraordinaria, comprendió de alguna manera que un reino que no tiene fin es eterno, que solo corresponde a Dios. Sin embargo, pues la Virgen María es una persona responsable y pregunta al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Así es que la Santísima Virgen María no es una mujer conformista, ¿verdad? No se queda fascinada, sino que responde al ángel: yo no conozco varón. Con eso ya le quiso decir: pues yo no he tenido relaciones sexuales ni pienso tener, ¿verdad? Porque si no, ella no le hubiera dicho eso. Total, ella se iba a casar con José, y pues tal vez de ellos hubiera nacido Jesús. Pero ella, que es muy transparente y muy fiel, ¿verdad? Ella pregunta: ¿cómo va a ser? Porque a estas alturas ella ya había consagrado su virginidad al Señor. Así es que pues
En Israel no se le daba mucho valor religioso a la virginidad porque las mujeres deseaban tener hijos. Incluso las mujeres que no tenían hijos eran consideradas como si estuvieran malditas o como que no tenían gracia a Dios, y se las miraba como algo feo. Pero la Virgen Santísima es la que inaugura por inspiración del Espíritu Santo la virginidad. Aunque también había célibes, había vírgenes que eran los esenios, que eran como religiosos que se consagraban a Dios para tener una mayor libertad para la oración, ¿verdad? Así es que la virginidad de la Virgen María debió tener motivos muy elevados. Su virginidad es una consagración de un amor total al Señor. El desposorio con José supone que él mismo estaba de acuerdo con ella, porque cuando José se da cuenta de que María está embarazada, se admira, se espanta e incluso quiere abandonarla, y el texto dice claramente: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, ¿verdad? Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, les invitamos que no se vayan. Vamos a continuar después de este mensaje. En ti se regocija toda la creación. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Comunidad Radio. Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios. En ti vemos ya nuestra. Estamos, hermanos, comentando sobre la palabra de Dios y continuamos donde dice: dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel dice a José que el hijo de María se llamará Jesús, repitiendo el nombre que ya le había dicho a María. Así es que lo más importante de la virginidad de María es que ella va a ser madre de Dios, y esa virginidad es signo de que ha sido fecundada por Dios. María es la imagen de una fecundidad sobrenatural. La concepción virginal de Cristo, dice el padre Christian Duquot, no significa una exigencia moral de castidad o de virginidad, mucho menos un desprecio del matrimonio o de la sexualidad. Es una afirmación dogmática que ha quedado inscrita en la profesión de fe llamada apostólica. No es en primer lugar una idea sobre María, sino sobre Jesús. Hasta los teólogos protestantes serios afirman que la virginidad de María en el momento de la concepción, por la sencilla razón de que si Cristo era de verdad Hijo de Dios, debía engendrarlo Dios en el seno de María. Esto es importantísimo para nuestra fe católica, precisamente porque es un signo de la maternidad divina de María. Cristo es Hijo del Altísimo, y por ello dice claramente el texto: la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, que es un eufemismo usado en la Biblia para significar la fecundidad, la acción de Dios en ella que la fecunda. Así es que, hermanos, el relato de la Anunciación nos pone muy clara la virginidad de María. Hay que releer el texto de la Anunciación, los textos paralelos, y tratar de comprender que en la Sagrada Escritura estamos ante un lenguaje especial que necesita una exégesis. Además y sobre todo, atenernos con seguridad a la doctrina de la Iglesia para no caer en errores. Generalmente las herejías se han dado precisamente porque los herejes se quedaron con media verdad. Todos sabemos que las verdades de la doctrina de la Iglesia están contenidas en el credo, y que al principio el credo, llamado símbolo de los apóstoles, abarcaba pocas expresiones ciñéndose a lo fundamental, pues eso es precisamente lo que enseñaban los apóstoles. El dogma necesariamente se ha ido enriqueciendo, aclarando y explicando.
los primeros símbolos de los apóstoles nos dicen claramente, según el texto según Rufino, forma romana, tiene 11 artículos y dice así. El primero dice: creo en Dios Padre Omnipotente y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Según el Psalterion Athenastati, forma griega, tiene 11 artículos y dice: creo en Dios Padre Omnipotente y en Jesucristo, su unigénito, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen. Y la forma occidental más moderna del símbolo apostólico, llamado texto occidental recibido, tiene 12 artículos y dice: creo en Dios Padre Omnipotente, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia, por obra del Espíritu Santo, y nació de María Virgen. Así es que el credo que rezamos en la celebración, que es el símbolo niceno-constantinopolitano, dice: y se encarnó por obra del Espíritu Santo. Y en el segundo concilio ecuménico, primero de Constantinopla, dice: se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen. En el concilio de Calcedonia, que fue el cuarto ecuménico, se declara: engendrado de María Virgen. En el concilio de Constantinopla, el quinto ecuménico, se afirma: y la santa gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Además, la Santísima Virgen permaneció siempre virgen. Es doctrina dogmática de la Iglesia, siempre se ha afirmado en la tradición más antigua. En el concilio de Letrán, el año 649, canon tercero, se declara que la Virgen María concibió sin semen de varón, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propio y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella, aún después del parto, en su virginidad indisoluble. Y en el Concilio de Trento, el 7 de agosto de 1555, quedó claramente declarado que la Virgen María permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. También los teólogos protestantes afirman la virginidad de María, ya que la virginidad de María no es una verdad sobre María, sino sobre Jesús. Jesús es concebido virginalmente porque es el Hijo de Dios. La virginidad es como el signo de la paternidad divina. Lutero admite la virginidad perpetua de María. Calvino admite también la virginidad perpetua de María porque es Madre de Dios. Zwinglio admite la virginidad perpetua de María. En el anglicanismo hay diversas opiniones porque falta una autoridad doctrinal y la libertad de conciencia hace difícil reconocer lo que es común, pero las opiniones de algunos teólogos anglicanos se acercan a la Mariología católica. En general, muchos hermanos separados admiten la virginidad de María antes del parto y después del parto, pero no la perpetua virginidad, apartándose de la doctrina de sus fundadores o porque pertenecen a iglesias que no tienen relación con los reformadores. Alegan como razones que Jesús tuvo hermanos, como dice el Evangelio en San Mateo y los textos paralelos, pero los evangelistas nombran muy claramente que estos hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, se distinguen de la madre de Jesús, la madre de Santiago y José. Esto lo podemos ver en la Sagrada Escritura, hermanos, como cuando lo van a buscar a Jesús y que van sus familiares, ¿no? Y ahí es donde se nombran estos cuatro. De estos cuatro, dos eran apóstoles, Simón y Judas, o sea, San Judas Tadeo, el que conocemos. Ellos eran primos de Jesús. Pero ahí se menciona la madre de ellos. Se dice que hermanos, pero por como una manera de decir, porque en la palabra, en el idioma de ellos no existe la palabra primos. Por eso es que se dice hermanos. Pero en realidad ahí mismo se aclara
que ellos tenían su mamá, que no era la Virgen María. Así es que la literatura de Oriente llama hermanos a los primos hermanos, como también llama tíos a los primos de los padres. Si leemos la literatura rusa, se llama padrecito y madrecita a toda persona anciana por respeto, y se llama hermanos a los amigos, fíjense. Aquí mismo en México, las personas que viven en el campo tienen la costumbre de llamar hermanos a los amigos o a los primos. Con frecuencia escuchamos mi hermano refiriéndose a un primo hermano. Más aún, se ha quedado el apócope de hermano en mano y se dice oye mano cuando están tratando con un amigo o un pariente, y si se refieren a un verdadero hermano dicen mi carnal o mi hermano carnal. Así es que la doctrina de la Iglesia afirma que María fue virgen en el parto. El Concilio Ecuménico Vaticano II en el número 57 dice bellamente: y en el nacimiento, cuando la Madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Santo Tomás de Aquino afirma que la primera razón de la virginidad de María es precisamente la dignidad del Padre que ha engendrado virginalmente a su Hijo eternamente y que no podía compartir su paternidad con ningún padre terreno. Me parece muy elevado ese pensamiento, y aunque en el misterio trinitario el Padre engendra eternamente al Hijo, cuando se trata de la encarnación es la paternidad de Dios, o sea, de las tres divinas personas, porque Jesús es Hijo de Dios. Y si nosotros leemos cómo el Espíritu Santo es el que cubre a la Virgen con su sombra, con su poder, con su amor, ¿verdad? Así es que la doctrina exacta de la Iglesia afirma que Jesús es el Hijo de Dios, no es el Hijo del Espíritu Santo solo, ni del Padre solo, ni del Verbo solo. Es Hijo de Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Decimos, repetimos y rezamos, concibió por obra del Espíritu Santo. Sí, es verdad, porque precisamente el Espíritu Santo es el amor de Dios, y en el acto de la encarnación es un acto de amor. Normalmente no nos expresamos en lenguaje dogmático, sino en lenguaje sencillo. Sin embargo, la declaración dogmática de la Iglesia nos dice expresamente: el acto de la unión hipostática personal fue realizado en común por las tres divinas personas. San Agustín dice que la dignidad virginal comenzó con la Madre de Dios. La virginidad de María ha hecho que toda consagración virginal sea una castidad reflexiva, amorosa y fecunda. El culto a la virginidad de María es lo contrario de los cultos paganos de la fecundidad. Como estamos tan acostumbrados a ver lo negativo, pensamos que la virginidad es ausencia de fecundidad, y no es así, sino que la virginidad tiene sus frutos exquisitos. Es una plenitud, tiene un sentido sobrenatural. Jesús dijo: el que puede entender que entienda. El blanco es la unión de todos los colores, no es ausencia de color. Y pues hermanos, esto es algo muy maravilloso de compartir, que la virginidad es fecundidad, no deja estéril a la persona. Y eso lo podemos ver pues en nosotros las religiosas, nosotras tenemos esa experiencia. Por eso la gente de alguna manera nos llama madres, porque no somos estériles, sino que por el hecho de entregarnos a Dios es que podemos amar con mayor amor a Él y a nuestros hermanos. Les invitamos que no se vayan, vamos a continuar después de esta pausa. En ti se regocija toda la creación, pues por ti ya llegó la palabra de Dios, nuestra salve María, siempre virgen y madre.
Hermanos, pues estamos hablando aquí sobre la virginidad de la Santísima Virgen María y pues es un tema muy interesante y queremos ofrecerle a la Virgen este canto también en este segmento como un acto de amor y de agradecimiento por el sí, porque gracias a su virginidad de ella es que nosotros podemos sentirnos amados y poder decir que ella es nuestra madre. Acuérdate, oh Virgen María, Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu asistencia, reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Madre del amor, y nos amas cuando amamos el Señor. Confiados en tu mano, hoy venimos ante ti, con un canto de alegría en el corazón. Acuérdate, Madre, que eres también nuestra Madre y que te necesitamos. Pues, hermano, San Agustín afirmaba que no es que se honre la virginidad por ella misma, sino porque está consagrada a Dios. Y yo pienso que su dignidad le viene porque es una vida como la que vivió María y Jesús. La virginidad, pues, no es un acto, no es un vacío de amor, sino un ámbito para que se llene de manera más plena de amor. Por eso dice el documento de la vida religiosa del Vaticano II, la castidad que profesan los religiosos ha de estimarse como don eximio de la gracia, pues libera de modo singular el corazón del hombre para que se encienda más en el amor de Dios y de todos los hombres. Y pues como religiosa yo les puedo decir que esto es verdad. Como decía San Pablo, yo quisiera que todos fueran como yo, ¿verdad? Porque él se conservó virgen, célibe, y estaba consagrado a Dios. Por eso es que San Pablo tuvo un potencial tremendo de amor y pudo entregarse con toda su alma al Señor. Por eso es que él era libre, porque la virginidad nos hace libres, no estamos atados a una persona, y no es porque sea malo los que están casados, ¿verdad? Como dice San Pablo, bueno, pues si no aguantas, cásate, ¿verdad? Dice, pero pues yo quisiera evitarles problemas, porque la casada está dividida entre atender a su esposo y agradar a Dios, y sí es cierto. En cambio dice, la que es virgen está libremente y se dedica solamente a Dios, como San Pablo lo hizo. Y es una manera de encontrar una libertad maravillosa para amar, hermanos, porque somos amados por el Señor y somos vírgenes por el Señor. Y cuando nosotros vivimos nuestra virginidad en plenitud, nos entregamos con un amor grande al Señor. No tenemos problemas, o más bien obstáculos de decir,
pues ahora no voy a entrar a rezar, Señor, porque no sé, porque voy a ir a atender a mi esposo, ¿verdad? Pues no, pues Él es nuestro esposo. Vivimos para el Señor las 24 horas. Como dice San Pablo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, somos del Señor, ya sea que dormamos o ya despiertos, somos del Señor. Y esto es algo hermoso, porque tenemos mayor libertad de entregarnos a Él y a nuestros hermanos, al servicio de nuestros hermanos. No es lo mismo, pues, la vocación al matrimonio, que ellos tienen que primero atender a su esposo y a sus hijos, y después al Señor en el ministerio que estén. En cambio nosotros, los consagrados, no tenemos ninguna atadura, porque donde andemos y como estemos, somos del Señor. Y hay una gran libertad en esto, y hay una gran fecundidad, porque procuramos estar en oración todo el tiempo, ofreciéndolo todo, para que el Señor salve muchas almas. Y eso es la fecundidad, el dar vida. La fecundidad es dar la vida, es transmitir vida. Así como los matrimonios se dice que son fecundos cuando tienen muchos hijos, ¿verdad? Pues también así los consagrados, cuando nos entregamos totalmente al Señor, con todo nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu, todo está consagrado para Él. Y ahí es donde encontramos la fecundidad, donde damos mucho fruto en las actividades que hagamos y sobre todo en la unión que tengamos con el Señor. Y Él nos hace feliz, hermanos. El Señor nos llena nuestro corazón de todo lo que una mujer pudiera desear, o todo lo que un hombre pueda desear. Cuando un varón se entrega al Señor es algo maravilloso también. Cuando un varón se entrega de todo corazón al Señor es muy fecundo. Los sacerdotes, vemos los que son muy entregados, que siempre dicen sí al servicio, a un favor que les pidamos. Cuánta vida nos dan, qué fecundos son, cómo están sus parroquias llenos de fieles, de grupos, cómo la gente les llama padres de todo corazón, confían en ellos, porque están viviendo su virginidad, su castidad en plenitud. Así es que la castidad virginal de los consagrados a Dios, sacerdotes y religiosos, no está en el plano de lo jurídico. No es por una disciplina que la Iglesia les imponga. El celibato es cuestión teológica, está en relación con la entrega amorosa de Dios. Nosotros sí hacemos voto de castidad, pero no es algo que se nos imponga, sino que nosotros lo decidimos. Lo decidimos con toda nuestra voluntad, con toda nuestra libertad. Fue un acto bien pensado, bien orado, y es un regalo de Dios, hermanos. Es un don de Dios el poder vivir de esta manera. Nosotros no podríamos si el Señor no nos diera la gracia. Pero como Él nos da la gracia, el que nos llamó, nos dio todo en el equipo, y nos da esta gracia también de poder vivir esta virginidad, parecida a la que vivió la Virgen. Claro que nunca nos vamos a asemejar a ella, pero queremos imitarla a ella, y queremos imitar a Jesús, a los dos vírgenes, que por ellos hemos sido salvados. Dice el Padre José María Cabo de Villa: la virginidad se encuentra para muchos en ese misterio de todo lo humanamente frustrado y malogrado, porque no se comprende su grande e inmenso sentido positivo, el sentido de su doble dimensión amorosa, nupcial y materna. El sentido positivo de la virginidad es fecundidad y no vacío, es capacidad de dar, de amar con plenitud, con un amor oblativo. La virginidad se entiende en el plano sobrenatural como una relación con Dios por encima de todos los goces y de todas las cosas. Fíjense qué maravillosa esta expresión de este sacerdote que tiene esta doble dimensión, esta entrega amorosa, nupcial y materna. Nosotros somos fecundas también porque somos amadas, los consagrados, los célibes,
Los vírgenes somos fecundos porque somos amados por el Señor. Y vivimos esta relación esponsal con Él. Así es que no estamos frustrados o no entramos al convento por amargados, ¿verdad? Como mucha gente dice, ay, pobrecita, ¿qué te pasó? O que piensan pues que se nos fue el tren, ¿verdad? Y que no encontramos a nadie que nos hiciera ojitos, pues resulta que sí encontramos a alguien que nos ha dado su amor, que nos ha llamado y que nos ha hecho muy felices. Así es que la virginidad no es frustración, sino es un gozo por encima de todas las cosas, pertenecerle al Señor. Y lo más maravilloso es cuando uno se siente amado por Él y uno da como más fruto, como más amor, ¿no? Y esto es algo muy grande que no ha pasado de moda, hermanos. La virginidad no ha pasado de moda ni pasará jamás. Y no solamente es para los consagrados, también para los jóvenes, para que lleguen vírgenes a su matrimonio y puedan gozar de una estabilidad emocional, una relación duradera y sobre todo cuando llevan la bendición del Señor, ¿verdad? Pues esto es algo muy hermoso que estamos compartiendo y les pedimos que no se vayan. Vamos a continuar después de esta pausa. En ti se regocija toda la creación, pues por ti ya llegó la paz. María, siempre virgen y madre de Dios, en ti vemos ya nuestra resurrección. En el Concilio Vaticano II, en el documento sobre la Iglesia, el capítulo 8 dedicado a la Santísima Virgen María, dice: la Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. San Bernardo, en una homilía sobre la Santísima Virgen, nos habla de sus excelencias con estas palabras: el hacedor del hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí entre todas una madre tal cual él sabía que había de serle conveniente y agradable. Quiso pues nacer de una virgen inmaculada, el inmaculado que venía a limpiar la mácula de todos. Quiso que su madre fuera humilde, ya que él, manso y humilde de corazón, había de dar a todos el ejemplo necesario y saludable de estas virtudes. Y él mismo, que ya antes había inspirado a la Virgen el propósito de la virginidad y la había enriquecido con el don de la humildad, en orden al máximo don que le otorgó, la maternidad divina. De otro modo, ¿cómo el ángel hubiera podido saludarla después como llena de gracia, si hubiera habido en ella algo, por poco que fuera, que no poseyera por gracia? Así pues, la que había de concebir y dar a luz al Santo de los Santos, recibió el don de la virginidad para que fuese santa en el cuerpo, el don de la humildad para que fuera santa en el espíritu. Así, engalonada con las joyas de estas virtudes, resplandecientes con la doble hermosura de su alma y de su cuerpo, conocida por los ángeles por su belleza y atractivo, la Virgen Regia atrajo sobre sí las miradas de los que allí habitan, hasta el punto de enamorar al mismo Rey y hacer venir al mensajero celestial. Enviado el ángel, dice el Evangelio, a la Virgen, virgen en su cuerpo, virgen en su alma, virgen por su decisión, virgen finalmente, tal cual la describe el apóstol, santa en el cuerpo y en el alma, no hallada recientemente y por casualidad, sino elegida desde toda la eternidad, predestinada y preparada por el Altísimo para Él mismo, guardada por los ángeles, designada anticipadamente por los padres antiguos, prometida por los profetas. Pues si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vienen muchas citas bíblicas en donde se nos habla de la Santísima Virgen María.
El padre de Sola, un sacerdote jesuita, da una síntesis hermosa en defensa de la virginidad de María y afirma: primero, María fue virgen antes del parto. Segundo, María concibió sin concurso de varón. Tercero, al concebir no perdió su virginidad. Cuarto, su parto fue milagroso, sin perder la virginidad. Quinto, María permaneció siempre virgen después del parto. Sexto, María conservó siempre su integridad corporal. La virginidad de María en el parto, como todo en ella, es un reflejo de su Hijo, que tiene 3 nacimientos virginales: el eterno nacimiento en el seno del Padre, el nacimiento de María en Belén, el nacimiento espiritual en las almas. El ángel en la Anunciación había dicho: una virgen desposada con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María. La virginidad de María se subraya en el texto de la Anunciación. Negar la virginidad de María sería negar la autenticidad del Evangelio de San Lucas. La virginidad de María antes del parto significa que la concepción de Jesús en su seno se realizó sin concurso de varón. Jesús, en cuanto hombre, no es fruto de la unión marital de María con José, sino de una intervención de Dios, de amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Jesús no tiene padre humano, es hijo de Dios, solo tiene madre natural, que es María. La virginidad de María es un signo de la divinidad de Jesús. La virginidad de María antes del parto es dogma de fe. Así es que, hermanos, pues en el año 1555 Pablo IV Papa declaró: la Beatísima Virgen María permaneció siempre virgen, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. El dogma de fe dice: María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Así es que este es un dogma de fe, que nosotros los católicos cristianos debemos de creerlo. O sea que es algo, es verdad, aunque lo creamos o no, un dogma de fe es una verdad. Y pues ha sido estudiado todo eso, y nosotros en nuestra oración, pues el Señor también nos puede confirmar, y nosotros podemos pues entender esto y defender esto, hermanos. Defender a nuestra Madre Santísima, que ella es virgen antes del parto porque concibió por obra del Espíritu Santo, en el parto porque Jesús no nació como nosotros. Jesús entró a ella como ese rayo de luz que penetra la ventana sin romperla, y Jesús salió de ella como una luz también. Milagrosamente salió de su cuerpo. Sí se formó en su cuerpo como todos nosotros, pero en el momento del nacimiento ella salió como Jesús salió de su cuerpo como una luz. Cuando ella acordó, ya lo tenía en sus manos, y es virgen después del parto porque permaneció siempre virgen. Y pues, hermanos, queremos compartirles este cantito para finalizar este programa en este día. Salve Regina, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, salve, salve Regina. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos llorando en este valle de lágrimas. Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos, muéstranos tras este destierro el fruto de tu vientre, Jesús. Salve Regina, Madre de misericordia, oh clemente, oh pía, dulce Virgen María, salve Regina. Salve Regina, salve
pues hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y que les tenemos una invitación para el próximo sábado 18 de julio. Vamos a tener un desayuno en el restaurante La Escondida. Va a ser para beneficio de la comunidad, de nosotras samaritanas, con el tema El perdón que sana, impartido por la Madre Teresita. En la música va a estar Maripaz Puga, la que tocaba en los encuentros. Y el costo del boleto es de 100 pesos, vamos a empezar a las 9, va a haber rifas y pues va a haber una convivencia muy bonita, hermanos. Si ustedes gustan boletos, pueden llamarnos al teléfono 661-613-4015 o los pueden adquirir allá en la entrada, en el restaurante La Escondida, el sábado 18 de julio. Pues le pedimos al Señor que los bendiga a todos ustedes que nos escuchan, que la paz de Jesús se quede en sus familias, en sus corazones, que les dé mucha fortaleza en esta semana para que sigamos viviendo nuestra fe y que a todos nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima. Salve María, Teotocos, la Madre de Dios. Estás escuchando